Hola traders, ¿cómo estáis? Una de las cosas que menos me gusta de YouTube, la verdad, es el tema de los recomendados. Cuando estoy trabajando y veo algún vídeo, por ejemplo, incluso en momento de ocio tengo ganas de ver algún vídeo y veo los recomendados que me salen, habitualmente me aparecen vídeos relacionados con el trading, porque al final siempre estoy categorizando o etiquetando el canal con este tipo de palabras, trading, finanzas, etcétera. Y los vídeos que me salen normalmente no me gustan, por lo tanto no clico en ellos. Son normalmente de canales que no considero que me puedan aportar nada, pero para mi grata sorpresa, justo ahora, mientras trabajaba, estaba haciendo un poco de scroll en los recomendados de YouTube y he encontrado uno que me ha parecido muy interesante, lo he empezado a ver y he parado y he dicho, tengo que grabar un vídeo sobre esto, una reacción, porque realmente pienso que puede aportar valor. Y me gustaría que lo viésemos todos juntos, de esta forma poder crear debate, poder, como sabéis, hablar sobre ello tranquilamente en comentarios y que así todos diésemos nuestra perspectiva. Creo que es un vídeo de la hostia, creo que es un vídeo realmente que puede aportarnos muchas cosas, al menos para pensar, y a partir de aquí vemos lo que pasa. Ok, ya estamos aquí. Y como veis, el vídeo se llama Secretos de un trader institucional y el entrevistado es una entrevista, ¿no?, que le hacen a un ex-trader institucional que se llama Trevor Neal. Aquí vemos que Trevor Neal ha sido trader durante más de 30 años, un trader de materias primas en Merrill Lynch, ¿de acuerdo?, en mediados de los 70. Asimismo también estuvo, se ve dando clases o soporte de análisis técnico a floors de traders. Se convirtió en el año 2000 en el jefe de análisis técnico de Bloomberg, donde entrenaba allí en desarrollo de software de análisis técnico. Bueno, ha hecho muchas cosas, pero lo más importante que nos vamos a quedar aquí es que ha sido trader durante más de 30 años, tiene muchísima experiencia y que fue institucional en Merrill Lynch, ¿de acuerdo? Vale, una vez visto el contexto, ahora sí, vamos a ver qué nos explica. La pregunta, ¿cómo puedo competir como trader retail? ¿Cómo puedo competir con los grandes tiburones, ¿no?, con la gente que tiene mucho dinero? I think not. Just don't try and compete with the big money machines, the funds, the hedge funds, the professional traders, the institutional traders. Dice que no compitamos que no queramos competir con los traders institucionales, con las grandes empresas, ¿no?, con las grandes multinacionales, con los hedge funds, etcétera. Que no queramos competir ahí. So what do I mean by that? For example, these people have got microsecond, low latency connectivity. They definitely know the news before you do, even though the news is released at some instant at 1:30. They actually know it before you do. Nos está diciendo básicamente que ellos tienen mucha más información que nosotros, que ellos actúan al milisegundo y que tienen información mucho más privilegiada antes que nosotros, así que no podemos competir con ellos. The areas in which you've got no chance of doing better than them. There are areas where they actually have no advantage over you, and why not go for that? You know, where you're really on a level playing field with them. Y aquí es donde antes he parado el vídeo, cuando lo veía, antes de enseñaroslo a vosotros, porque creo que ahí es un punto muy importante, y es que te está diciendo, no, como trader retail, no intentes competir en áreas en las que no tienes ventaja, ningún tipo de ventaja, sino que intentes encontrar aquellas áreas como retail, en la que sí que puedes conseguir beneficio, en la que sí que puedes destacar por encima incluso de las grandes instituciones o de los hedge funds, ¿de acuerdo? Nos ha dicho que ellos no hay ninguna forma de competir con ellos en su nivel, pero que sí que hay otras formas de trabajar como trader retails que en este vídeo nos va a explicar. Y le preguntan, ¿dónde tengo más oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas? I think that the areas where you are at no disadvantage is if you're trading exchange-traded products, so the price is transparent in the security. If you trade with a daily chart, you're seeing exactly the same high and low and close and volume as any institution, so it's nothing secret about it, and so you can see what he can see. And so if you operate in that longer time frame, for example, all his advantages have gone. Actually, you've got many advantages now that he hasn't got. You can learn to trade, possibly. Vale, fijaos aquí que ya te está diciendo algo que
bueno, que puede que puede generar debate, ¿de acuerdo? Que es lo que me gustaría que ocurriese, ¿vale? Por eso antes quería compartir este vídeo. Te está diciendo que, según él, las ventajas reales de un trader retail respecto a los institucionales es que operes mercados, operes aquellos activos en los cuales tú puedas ver en temporalidades, como por ejemplo diarias, en las que puedes ver el precio, cierre y apertura, igual que puede ver cualquier otra persona sin ningún tipo de secretismo detrás de eso. Lo que está diciendo, de cierta manera, es que en temporalidades inferiores, según él, es mucho más peligroso, ya que pierdes las ventajas respecto a los traders institucionales y el high frequency trading y todas aquellas instituciones que tienen más dinero, más velocidad, más herramientas que tú para operar en temporalidades más cortas, más pequeñas. Así que vamos a ver lo que dice. Better than an institutional guy who hasn't got any time to learn. You can study, you can do that. You can also not trade. It's not an option for many of these people. They must trade, and you can see that it's not the right time and I shouldn't be doing it. Also, being smaller than them has a lot of advantage. Y aquí, a nivel de ventajas, te está poniendo tres, en principio, o dos, creo que he visto. La primera de ellas es que puedes estudiar, tienes ventajas sobre los institucionales respecto a que tienes tiempo para poder tomar decisiones concienzudas respecto a tu actuación. Luego, que puedes no operar, que eso es muy importante, puedes tomar la decisión de no hacerlo, de estar viendo los gráficos sin tener que tomar una acción. Eso los institucionales no pueden hacerlo, tienen que estar siempre metidos en el mercado. Eso te da ventajas, nos da ventajas a nosotros como retails para poder tomar decisiones más inteligentes que tengan mayor éxito o mayor probabilidad de éxito. Y por último también te está diciendo que el hecho de ser más pequeño, tener menos volumen de negociación, también nos permite operar mejor. Ahora lo vamos a ver, pero básicamente te está diciendo que si tú tienes un menor capital, en este caso, no tienes por qué preocuparte de mover el mercado, ¿vale? Vamos a ver lo que dice. Too, because for them being very large means that by the time they start buying things, they're starting to move the thing itself. You're most likely, if you do buy things, you won't be moving the market at all, and so you can buy strength and breakouts and things like that, but an institution has to predict the breakout, which is a very risky thing to do, in order to start buying before the event itself. Básicamente eso, ¿no? Que te está diciendo que nosotros tenemos ventaja como retails, ya que los institucionales, el hecho de tener ese volumen de negociación, tienen que predecir un movimiento, no pueden sumarse al movimiento, por ejemplo, a un breakout, a una ruptura, ¿no? Nosotros como retail sí que tenemos esa opción, podemos sumarnos generalmente donde nosotros queramos sin pensar en que vamos a mover el mercado, como sí que tienen que hacer los institucionales. La siguiente pregunta es, ¿tengo que estar preocupado por la manipulación del mercado? I think not. First of all, what people think is manipulation of the markets, things like short squeezes and dark pools and things like that. They're not. They're just factors of the market. You know, it is things that happen. The markets go into backwardations and things like that. It's not manipulation. It's a short-term, nearby shortage has caused that, and really does this affect and impact detrimentally to the retail investor? No, it doesn't. Usually it's the institutional investor that's on the wrong side of these things that makes them appear so bad. The manipulation. Hasta aquí está hablando te han preguntado eso, ¿no? Que si nos tenemos que preocupar por la manipulación de mercado, y él, de una forma sorprendente, no sé qué pensáis vosotros, yo quizás tengo una opinión distinta, es el hecho de que dice que a los traders retailers no nos tiene por qué preocupar la manipulación del mercado, como por ejemplo los short squeezes o movimientos que podemos pensar que nos están queriendo barrer para iniciar otro movimiento, ya que esto a quien les tiene que preocupar realmente es a los institucionales, que son los que normalmente están en el lado equivocado, en este caso, en estos movimientos, y que se los comen con patatas, por así decirlo. Pero que dentro de los traders retail tenemos que entender esos movimientos como parte de la idiosincrasia del mismo mercado que operamos y que en el largo plazo, parece ser, no nos tiene por qué preocupar, ¿de acuerdo? Que tenemos que adaptarnos a esos movimientos que son como parte propia de lo que significa operar en los mercados. Así que no tenemos que estar preocupados por la manipulación. A ver qué dice más. Manipulation of the price in the shorter term is again, I think, is not possible really these days. There's too many eyes on it. It's the reputational risk for the institutions is too great. The fines are enormous. They will get caught. And so it just generally doesn't happen. You may get rogue traders, but internally firms really are very conscious of that, and you know, a bad apple can ruin a whole bank.
Y que te está diciendo que esas manipulaciones, como decimos, son parte del mercado, no son manipulaciones reales, ya que hoy en día está todo muy controlado, según él, y que tienen muchos ojos encima las grandes instituciones, por lo que no se la van a jugar para hacer una manipulación de estas características, ¿de acuerdo? Así que según él, esas manipulaciones que nosotros podemos pensar, como cuando nos barran un stop por un squeeze o algo así, dice que son parte de la idiosincrasia, parte inherente del mercado y que no son manipulaciones. ¿Cómo puedo convertirme en un trader algorítmico? ¿Vale? This is really something that private traders can do. Now, they can't be high-frequency traders and low-latency traders. The cost barriers are too great for them, but they can become systematic. Systematic just means rule-based. And there are plenty of very good programs out there which start at free, and even very good ones like MT4 is a very popular one in the retail market, and it's a very good program, and there are better ones which you pay more for, and it's a lot to do with the... Vale, hasta aquí nos está diciendo la pregunta esta, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en alguien, un trader algorítmico? Y él te dice que no tenemos que intentar como retails, evidentemente, ser high frequency traders, ya que no tenemos las herramientas para poder llegar a esos niveles de precisión milimétrica o de milisegundos, sino que podemos ser traders basados en reglas sistemáticos, ¿de acuerdo? Que hay programas que son gratuitos como MetaTrader 4 que ha mencionado o otros más avanzados de pago que nos pueden permitir desarrollar herramientas como traders para poder operar de forma reglada y sistemática. Flexibility and the data and processing power of it, but all of these programs are very good. Now, what they allow you to do is to develop a method which you have tested and finessed and said, does this work, or it would work better if I did this, and if I changed the way I operated the stop like this, then eventually come to a conclusion that if I continue to operate in this way, I will, in the long run, make money if I do that. And this will give me the discipline to do it, take away all the emotion. That's just a correct thing to do. If you don't make money, it wasn't your fault, it was the fault of the program, that it wasn't correct, but it wasn't to do with you. And mostly people stop doing things or get worried and say, oh, it's always me, or I can't do it right, or I've lost money 5 times, so I'm not going to take this next trade and skip the next one, and things like that. It will stop you doing all that kind of thing. So you've got the discipline, the confidence that comes with that, and I'm certain that is the right way to do it and something that's achievable for a retail person. Y la respuesta básicamente, lo avanzo, ¿vale? Porque ya podéis ver, os dejaré el link del vídeo aquí abajo por si queréis repasarlo en algún momento, pero básicamente está diciendo lo que todos sabemos, ¿no? Que hoy en día es posible desarrollar métodos, desarrollar formas sistemáticas de operativa que nos permitan testear lo que estamos haciendo para sacar más conclusiones, conseguir más confianza y al final dejar de dejar de tener miedo a operar o a la pérdida de confianza y al final tener un método que nos genere esa sensación de seguridad con la que poder operar y hacer dinero en el largo plazo, ¿de acuerdo? Y le preguntan qué herramientas nos recomiendan. I think using technical analysis and systematic trading is something you can do, one can do, and you can do this as well as or better than any institution. So you're at no disadvantage unless you try and compete in the very short time frames and very difficult and strategic type of trading, which they specialize in. You can't do it better than them. And you haven't got the money, the power that they've got too. But they're at no advantage over you if you trade systematically in the markets. Aquí nos está diciendo que las herramientas que él recomienda evidentemente son el análisis técnico, que no tenemos por qué tener la sensación de que tenemos cierta desventaja respecto a los institucionales, ya que evidentemente tienen más dinero, tienen más opciones, más herramientas, como hemos dicho antes, pero que al final nosotros tenemos otros puntos fuertes que hay que explotar y que por eso podemos operar de forma sistemática en el mercado y tener ventaja sobre eso con el análisis técnico. Y que puedes hacerlo mejor. You don't have to do it. You don't have the problems with size that they have, and that creates considerable problems for them. And so you can you can take trades which they are passing over because they're not. It just can't be done for them. But it is a profitable trade for you. And
The other thing, the second thing that I would suggest is if you can, I would try and get somebody to help you. This is not an easy thing to do, particularly for a retail person, to find somebody who's willing to spend time, who's got experience and can coach you. Like any sportsman, you know, they need a coach. Fijaos aquí que la segunda de las cosas que te dice es, te dicen qué herramientas recomendarías. La primera de ellas es utilizar el análisis técnico, estudiarlo bien y desarrollar un método sistemático para poder operar. La segunda de ellas es que busques a alguien que te guíe, a alguien que te forme. Sabemos, aquí en redes estamos siempre debatiendo si es necesario tener a un trader que te forme o es hacerlo de forma autodidacta, debido a que hay tantos vendehumos y tantos engaños que es difícil pensar en algo así. Pero él te está recomendando eso, te está diciendo que la dificultad para un trader retail realmente está en encontrar a aquella persona que realmente tenga experiencia en los mercados y que te quiera formar. Así que se conoce perfectamente lo que todos sufrimos en cuanto a encontrar a buenos formadores, y él mismo te lo está diciendo, que lo que te aconseja es que como si fueses un deportista profesional, te busques a alguien que te haga coaching, que te entrene, que te ayude a conseguir lo que él ya ha conseguido previamente, pero que eso es difícil también como trader retail, como él bien dice. Who's going to push them on and correct them and study them and be brutal but knows how to do it, but he's not the sportsman that you are, but he's there to help you and to watch and to criticize. And try and find somebody like that. Beware of all the charlatans there are, the sort of gurus, plenty of people who pretend they're that thing, but really it comes with time and experience and background of people, and try and go for those kind of people. I do this kind of work myself in the institutional area because they have problems too. They have off-form traders that they want to see. Y aquí básicamente se está diciendo eso. Para quien no lo haya entendido, está quejándose de los gurús, de que hay mucho cantamañanas, mucho charlatán que se está aprovechando de la ola dedicada al trading, del interés por el trading y por las bolsas para engañar. Pero que hay que buscar realmente a personas que realmente formen bien, que sean profesionales y en los cuales fijarse referentes correctos, ¿no? Que lo hemos defendido muchas veces aquí. See what's wrong with those traders and people y que él mismo lo hacía. Through the system, and I've worked with those people too. But yeah, they are available at a retail level, not easy to find, not cheap. You know, the good ones, inevitably, you're requiring a lot of their time, valuable time, and they are experts. So you don't expect them to do that for free. Y esto último también es importante, te está diciendo, existen, están disponibles las personas que realmente se dedican a hacer trading y a formar, pero no van a tener mucho tiempo y no van a ser baratos, ¿vale? Así que son difíciles de encontrar, son caros y tienen poco tiempo. Y la última pregunta que le hacen es, entonces, ¿es el swing trading? ¿Estás recomendando que es el swing trading, el lugar en el que un trader retail tiene que ir? Vamos a ver qué dice. It is for me. I'm not saying swing trading is a sweet spot for me. I'm not saying it is for everybody. It's just sort of when I ended managing a big fund and went into a smaller fund, I then didn't have anybody telling me what to do. So I had the opportunity to go to do what I thought was best and what would be most profitable rather than suited the investors the best. And so I feel that I have no skill or ability to forecast 6 months or a year ahead. You know, it's a guess like it is for anybody, but most people don't admit it, but the reality is who knows where it's going to be that far ahead. The short term is very difficult to trade. Aquí está diciendo que básicamente él cuando pudo hacerlo, ¿no? Tuvo la oportunidad de probarse a sí mismo y que no está capacitado, según lo que menciona, para estar preveyendo lo que podría pasar en el precio en los mercados a lo largo de 6 meses, ¿no? Como un swing trader. Y ahora nos va a hablar un poco en cambio en cuanto a lo que piensa del short term trading. For different reasons it's difficult, but also you've got the disadvantages of all this power that these institutions have got. But I would head for this area, which I would think is with a horizon of about a month for your holding period, something like that. That's typically swing trading, you know, trading the ups and downs in a long-term trend. And there you can do that just as well as any institutional trader. You're not at any disadvantage. The size is not a problem. Y te está diciendo eso, ¿no? Que desde su punto de vista, cuando piensas en grandes periodos de plazo, no es algo recomendable, pero sí que cuando piensas en temporalidades de un mes, de tomar decisiones que estén dentro de periodos de tiempo intermedios, es ahí donde realmente tienes las ventajas que han mencionado antes. And you've got the same tools as they have got, the same data as they have got. So go where you've got the same
level playing field as you're playing in the same level playing field as they are, and I think in some cases you'll be able to do it better than they can. Bueno, y básicamente te dice eso, ¿no? Que si utilizas esos entornos que él te recomienda y esos consejos, que no tienes por qué tener, como traders no tenemos por qué tener el miedo de que estamos en desventaja respecto a los institucionales, sino que nos ponemos en el mismo nivel, que podemos utilizar nuestras ventajas que ellos no tienen y así conseguir beneficios en el largo plazo. Y bueno, traders, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, de verdad, que haya sido didáctico y entretenido. Que os parezca bien esto, que si veo algo que considero que es interesante para la comunidad, que lo comparta con vosotros. Si os apetece que sea así, dejadmelo en comentarios. Si queréis que cada vez que encuentre algo que considero que puede ser algo que aporte valor a la gente, pues me lo decís y yo lo haré, ¿vale? Gracias por estar ahí un día más, espero que tengáis una semana de trading fantástica, que os protejáis mucho en estos momentos turbulentos en los mercados y que tengáis muy buena semana de trading. Nos vemos pronto, chicos, traders, que vaya bien.